Contando el cuento con Ángel Guzmán. Estamos en Contando el cuento, mi nombre es Ángel Guzmán. Hoy vamos a hablar de literatura. Hoy nos encontramos con un libro que se llama Una pantera en el sótano, de un israelita escritor, Amos Oz. Este personaje, Amos Oz, nació en 1939, fue Premio de Israel de Literatura en 1998, ha escrito varios libros: No digas la noche, Un descanso verdadero, un bestseller que se llama Una historia de amor, un premio de Francia, otro en alemán, y La bicicleta de Sanji, entre otros. Y hoy nos encontramos con este pequeño que es Una pantera en el sótano. Amos Oz también ha contribuido con el proceso de paz entre Israel y los palestinos. Vamos a escuchar lo que nos dice este autor. Capítulo 1. Muchas veces en la vida me llamaron traidor. La primera fue a los 12 años y 3 meses, cuando vivía en un barrio a las afueras de Jerusalén. Fue durante las vacaciones de verano. Faltaba menos de un año para que el gobierno británico se retirase de mi país y naciera en medio de la guerra el Estado de Israel. Una mañana vimos en la pared de nuestra casa, debajo de la ventana de la cocina, escritas con letras gruesas y negras, unas palabras que decían: Profi Bodet Shafel, Profi vil traidor. El término vil despertó en mí una inquietud que hasta hoy, mientras estoy sentado escribiendo esta historia, me sigue interesando. ¿Puede haber un traidor que sea vil? De no ser así, ¿por qué se molestaría Chita Resnick? Reconocí su letra al añadir la palabra vil. Así que, entonces, ¿en qué casos el traidor no es vil? El mote de profi se me quedó durante que era pequeño. El diminutivo de profesor, por la manía que tengo de juzgar con las palabras. Todavía me encantan las palabras, coleccionarlas, ordenarlas, mezclarlas, darles vuelta, formarlas, más o menos como hacen los que aman el dinero, con las monedas y los billetes, o los que aman los juegos de cartas. Mi padre había salido a las 6:30 de la mañana a comprar el periódico y se encontró con la pinta debajo de la ventana de la cocina. En el desayuno, mientras untaba mermelada de frambuesa en una rebanada de pan integral, hundió la parte del cuchillo casi hasta el mango en el fondo del bote y con su voz pausada dijo: Muy bonito. Vaya, qué sorpresa. ¿Qué ha tramado su excelencia para que nos honren con esta distinción? Mi mamá dijo: No lo tomes con él desde la mañana, ya tiene bastante con los niños, lo incordien. Mi padre iba vestido de color caqui, como casi todos los hombres del barrio en esa época. Tenía los ademanes y la voz de una persona que siempre tiene toda la razón. Sacó con el cuchillo una compacta masa de frambuesa del fondo del bote, cubrió uniformemente las dos mitades de la rebanada y dijo: La verdad es que en nuestros días casi todos usan el apelativo traidor con demasiada facilidad. Pero, ¿quién es traidor? Ciertamente alguien sin honor, uno que a escondidas por la espalda, a cambio de algún dudoso beneficio, ayuda al enemigo en contra de su pueblo o para perjudicar a su familia y a sus amigos. Es más despreciable que un asesino y, por favor, termínate el huevo. El periódico dice que en Asia la gente se muere de hambre.
Mi madre arrastró el plato hacia ella y se comió el huevo y el resto del pan con mermelada. No por hambre, sino por amor a la paz, dijo. El que ama no traiciona. Estas palabras de mi madre no iban dirigidas ni a mí ni a mi padre. A juzgar por su mirada, parecía estar refiriéndose al clavo que había en la pared encima del refrigerador de la cocina, que no cumplía ninguna misión. Capítulo 2. Después del desayuno, mis padres salieron deprisa hacia la parada del autobús para ir al trabajo. Me quedé solo en casa con un océano de tiempo por delante hasta la tarde, ya que eran las vacaciones de verano. Lo primero que hice fue recoger la mesa, lo que estaba sobre el refrigerador fue a parar al refrigerador, lo de la alacena a la alacena y lo del fregadero al fregadero, porque me gustaba quedarme despreocupado durante todo el día. Fregué todos los trastes y los coloqué boca abajo en el escurridor. Luego pasé por todas las habitaciones cerradas, ventanas abajo, persianas abajo, para tener una guarida hasta la tarde. El sol y el polvo del desierto podrían dañar los libros de mi padre, que cubren las paredes, y entre los que se encuentran algunos ejemplares muy raros. Leí el periódico de la mañana y lo dejé doblado en la esquina de la mesa de la cocina. Guardé el prendedor de mi madre en el cajón. Hice todo eso, no como un traidor que quiere espiar su vil comportamiento, sino por el amor al orden. Hasta hoy tengo la costumbre de recoger la casa por la mañana y por la tarde para poner cada cosa en su lugar. Hace 5 minutos, cuando escribí que bajaba las persianas, dejé un momento de escribir, ya que me acordé de cerrar la puerta del cuarto del baño, que quizás quería quedarse abierta, a juzgar por el gemido que oía al cerrarla. Durante todo ese verano, mi padre y mi madre salían a las 8 de la mañana y regresaban a las 6 de la tarde. La comida me esperaba en el refrigerador y tenía todo el tiempo del mundo para mí. Podía, por ejemplo, comenzar a jugar con un pequeño grupo de 5 o 10 soldaditos sobre la alfombra, o con exploradores, topógrafos, ingenieros de caminos o constructores de fuertes, o poco a poco ir luchando contra las inclemencias del tiempo y derrotar a los enemigos, dominar grandes extensiones de terreno, construir ciudades, aldeas y unirlas mediante carreteras. Mi padre era corredor de textos y ayudante de editor de una pequeña editorial. Por las noches solía sentarse hasta las 2 o 3 de la madrugada, rodeado por las sombras que proyectaban las estanterías, con el cuerpo sumido en la oscuridad, ya que solo la cabeza llena de canas flotaba en el halo de luz de su lámpara, con los hombros encorvados, como si trapara, agotado por una hondonada entre las montañas de libros que se apilaban sobre el escritorio. Rellenaba fichas y tomaba notas con observaciones en relación con el gran libro que pensaba escribir sobre la historia de los judíos en Polonia. Era un hombre de principios, muy obstinado y con mucho sentido de la justicia. A mi madre, por su parte, le gustaba a veces levantar el vaso de té medio vacío y mirar a través de él a la luz azulada de la ventana. Otras veces solía acercar el vaso a su mejilla como si quisiera absorber el calor con el tacto. Era profesora en una residencia para migrantes huérfanos que habían podido esconderse de los nazis en conventos o en aldeas lejanas y que ahora nos llegaban, decía mi madre, directamente desde la oscuridad del valle de la sombra de muertes, y al momento corregía.
Vienen de un lugar donde los hombres se comportan entre sí como lobos, incluso entre refugiados, incluso entre niños. Yo asociaba las aldeas lejanas con formas fantasmagóricas de hombres lobo con la oscuridad del valle de la sombra de muerte. Me gustaban las palabras oscuras y valle, ya que enseguida me hacían pensar en un valle cubierto de tinieblas, con conventos y sótanos. La expresión de la sombra de muerte me gustaba porque no la entendía. Si pronunciaba sombra de la muerte muy bajito, casi podía escuchar una especie de sonido profundo y sordo, parecido al sonido que sale de la última tecla, la más baja del piano. Es un sonido que arrastra una estela de ecos opacos, como si hubiera ocurrido una desgracia y ya no se pudiera remediar. Volví a la cocina. Leí en el periódico que estábamos viviendo una época decisiva y que, por tanto, teníamos que ser fuertes. Decía también que las medidas del mando británico proyectaban una pesada sombra que el pueblo hebreo debía resistir y superar la prueba. Salí de la casa y miré a mi alrededor, comprobando cómo hacen los de la resistencia, que nadie me observara. Algún desconocido con gafas de sol, ocultándose detrás de un periódico, escondido en la sombra de algún post, de algún portal de las casas de enfrente. Pero me pareció que la calle estaba en lo suyo. El frutero levantaba un muro con cajas vacías. El chico de la tienda de los hermanos Sinovsky arrastraba un carrito que no hacía más que chirriar. La desamparada anciana Pani Ostronka no dejaba de barrer el trozo de acera junto a su puerta. Seguramente lo hacía por tercera vez esta mañana. La doctora Griffiths, que seguía soltera, estaba sentada en su terraza escribiendo unas fichas. Mi padre la animaba a reunir datos, a intentar escribir sus memorias acerca de la vida de los judíos en su ciudad natal, Rosenwein. Pasó el repartidor de queroseno en su carro muy despacio, las riendas adornadas sobre las rodillas, haciendo sonar su campanilla y cantándole al caballo una canción nostálgica en yiddish. Allí me encontraba yo parado, observando de nuevo minuciosamente la negra descripción, Profi Abot Shafel. Hay un detalle insignificante que tal vez puede esclarecer los hechos. Por las prisas o el miedo, la última letra de la palabra Boget parecía casi una R, de modo que podía parecer que no era un vil traidor, sino un vil boguer adulto. Esta mañana hubiera dado todo lo que tenía por haber sido adulto. Chita Reinsny había tenido un lapsus. Zorobabel Guión, el profesor de judaísmo y Biblia, nos había explicado en clase: tener un lapsus cuando se quiere insultar, pero lo que sale es una alabanza. Por lo tanto, cuando el ministerio opresor británico Ernest Bevin dijo en el Parlamento de Londres que los judíos eran un pueblo duro, tuvo un lapsus. El señor Guión tenía la costumbre de animar sus clases en bromas que no nos hacían reír. Con frecuencia recurría a su mujer para intentar divertirnos. Por ejemplo, cuando quiso aclararnos un versículo del libro de Reyes, dijo: los azotes y los escorpiones son 100 veces peor. Yo os castigo con azotes y mi mujer me castiga con escorpiones. O también teníamos un versículo como crepitar de zarzas
bajo la olla. Eclesiastés capítulo 7 es como la señora Guión cuando se pone a cantar. Una vez durante la cena dijo: casi no hay un día en que el profesor Guión nos traicione a su mujer en clase. Mi padre miró a mi madre y dijo: tu hijo decididamente ha perdido el juicio por completo. A mi padre le gustaba la palabra decididamente y también términos como evidentemente, eficientemente, ciertamente. Mi madre dijo: en lugar de insultarlo, ¿por qué no intentas preguntarle qué es lo que nos quiere contar? Tú nunca lo escuchas, de verdad. A mí tampoco, a nadie. Quizás solamente escuchas las noticias de la radio. Todo, contestó mi padre con sobriedad y mesura, negándose como de costumbre a entrar en discusiones. Todo tiene, por lo menos, dos caras, como es sabido por todos, con excepción de ciertas personas fácilmente excitables. Yo no tenía noción de cómo era la persona fácilmente excitables, aunque sabía de sobra que ese no era el momento apropiado para preguntar. Por lo tanto, dejé que los dos siguieran callados, sentados uno frente a otro, casi un minuto. A veces tenían silencios en los que parecían estar jugando vencidas, y solo después dije: exacto, la sombra. Mi padre desvió hacia mí su mirada recelosa, las gafas por la mitad de su nariz, asintiendo con la cabeza. Era una mirada que expresaba lo que habíamos estudiado en la clase de Biblia. Espero que diese uvas, pero dio agazones. Isaías 5:2. Por encima de las gafas me espiaron unos ojos azules desnudos y decepcionados de mí, de toda la juventud, por el fracaso del sistema educativo, en cuyas manos había encontrado una mariposa que ahora le devolvía en forma de gusano. ¿Qué quieres decir con sombra? Tu cerebro sí es una sombra, mi madre dijo. En lugar de hacerle callar, podrías tratar de comprenderlo, lo que quiere decir, está intentando expresarse. Y mi padre: muy bien, efectivamente. Entonces exprese su señoría qué es lo que se supone esta noche. ¿Sobre qué sombras misteriosas quiere hablarnos esta vez? ¿Sobre las sombras de los montes que se te antojan, hombre? Jueces 9:36. ¿O sobre cómo el esclavo suspira por las sombras? Job 7:2. Me levanté para irme a dormir. No se merecía ninguna aclaración, pero quise ser indulgente y le dije: excepto la sombra, papá. Hace un minuto dijiste que todas las cosas del mundo tienen por lo menos dos caras. Casi tuvimos toda la razón, pero olvidaste que la sombra, por ejemplo, tiene siempre solo una. Si no me crees, puedes ir a comprobarlo. Incluso podrías hacer uno o dos experimentos. Tú mismo me enseñaste que no existen reglas, sin excepciones, que las confirmen, y que es absolutamente incorrecto generalizar. Te has olvidado por completo de lo que me enseñaste. Eso es lo que dijiste. Me levanté, recogí, puse todo en el fregadero y me fui a mi habitación. Capítulo 24. Los ingleses se fueron del país casi un año después de ese verano. Se estableció el Estado hebreo y la noche de su fundación fue atacado desde todas las direcciones por ejércitos árabes invasores. Pero combatió y triunfó, y desde entonces siempre sale triunfante. Mi madre, que hace mucho estudió para ser enfermera en el hospital Hadassah, vendaba a los heridos en el puesto de socorro del kiosco de periódicos La Espiga. Por las noches la enviaban a avisar a las familias de los que habían muerto, junto con la doctora Magda Gryphius,
Entre heridos y muertos, mi madre vivía en la institución para poder cuidar de sus huérfanos. Ahí solía dormir 2 o 3 horas diarias en el catre de campaña que había en el almacén. Casi no parecía por casa. Durante los meses de la guerra, mi madre comenzó a fumar y desde entonces fumaba con amargura, con una mueca como si el cigarrillo le causara una profunda repulsión. Mi padre siguió redactando panfletos. Desde ese momento comenzó a redactar las órdenes del día. También hizo un discurso intensivo para aprender a activar morteros. Se bajaba un poco las gafas y levantaba las plantillas con los que los cristales apuntaban hacia abajo. Responsable, lógico y justo, desarmaba, engrasaba y volvía a montar el mortero de producción casera, severamente disciplinado con todo tornillo, como si agregara una nota a pie de página con observaciones pertinentes en su trabajo de investigación. Y Ben-Hur, Chita y yo llenábamos centenares de sacos de arena, ayudábamos a cavar trincheras y llevábamos mensajes a todo correr, de un puesto a otro, en los días en que Jerusalén estaba sitiada y atacada por los pesados cañones de la región del reino de Transjordania. Uno de los obuses succionó medio olivo y decapitó al menor de los hermanos Sinoski, cuando estaban los dos sentados bajo el árbol comiendo sardina. Después de la guerra, el mayor se trasladó a Ufula y la tienda fue trasladada a los dos padres de Chita, que se hicieron socios. Recuerdo la noche a finales de noviembre en la que anunciaron por la radio que la Organización de las Naciones Unidas en América, en un lugar llamado Lake Sussex, decidió permitirnos establecer un estado hebreo. Un estado muy pequeño dividido en 3 zonas. A la 1 de la madrugada, mi padre volvió de la casa del doctor Buster, donde se había reunido todos a escuchar lo que anunciaría la radio sobre el resultado de la votación de la ONU. Se agachó y me acarició la cara con su mano caliente. Levántate, despierta, no duermas. Con estas palabras levantó la manta y se metió en mi cama con la ropa puesta. Siempre fue muy cuidadoso y por supuesto en casa estaba absolutamente prohibido meterse en la cama con la ropa puesta. Se quedó callado durante unos minutos y continuó acariciándome la cabeza. Yo casi no me atrevía ni a respirar y de pronto empezó a hablar de temas que nunca se mencionaban en casa. ¿Por qué estaban prohibidos? Cosas que siempre supe que no se debían preguntar. No se le preguntaba a él ni a mi madre. Y en general, en casa había muchos temas que mientras menos se preguntara sobre ellos, mejor y punto. Me contó con voz sangria cómo era cuando él y mi madre eran niños y vecinos en una pequeña ciudad de Polonia. Cómo los maltrataban los matones del barrio, que les daban palizas de muerte porque los judíos eran ricos, holgazanes y astutos, que una vez lo desnudaron en clase, en la gimnasium, por la fuerza delante de las chicas y de mi madre para reírse de su circuncisión. Mi padre, o sea mi abuelo, uno de los abuelos que decía Hitler asesinó, fue con traje y corbata de seda y a quejarse con el director, pero al salir del despacho lo cogieron los matones y a él también lo desnudaron por la fuerza
en la clase delante de las chicas, y aún con voz sombría mi padre me dijo: pero desde ahora habrá un estado hebreo. Y de pronto me abrazó, no con ternura, sino casi salvajemente en la oscuridad. Mi mano se topó con su frente amplia y en lugar de gafas, mis ojos sintieron lágrimas. Nunca había visto a mi padre llorar, ni antes ni después de esa noche. En realidad, entonces tampoco lo vi, lo vio mi mano izquierda. Capítulo 25. Así es nuestra historia. Viene la oscuridad, da un par de vueltas, pasa y regresa la oscuridad. Deja atrás de sí recuerdos mezclados con dolor, un poco de risas, arrepentimiento, estupor. El carro del queroseno pasaba por nuestra calle por las mañanas. El vendedor iba sentado en su blanco asiento con desánimo las riendas, haciendo sonar la campanilla y tatareándole al viejo caballo una interminable canción en yiddish. El muchacho que ayudaba en la tienda de los hermanos Sinoski tenía un gato raro que le seguía a todas partes. No se quería despegar. El señor Lazarus, el sastre de Berlín, una persona que siempre movía afirmativamente la cabeza y pestañeaba, ahora la movía como si negase a creer lo que veía en sus ojos. ¿Quién ha oído hablar de un gato fiel? Y decía: quizás sea Geist, o sea, un fantasma. La doctora Magda Grifus, que seguía soltera, se enamoró de un poeta armenio y se fue con él a Chipre, a la ciudad de Famagusta. Después de varios años volvió y se trajo una flauta transversal. A veces, por la noche, me despertaba y escuchaba, y algo desde mi interior me susurraba: no olvides esto nunca, esto es lo principal, todo lo demás es solamente una sombra. ¿Y cuál es la otra cara de lo que realmente ha pasado? Mi madre solía decirme: la otra cara de lo que ha pasado es lo que no ha pasado. Y mi padre: la otra cara de lo que ha pasado es lo que va a pasar. Un día, cuando por casualidad nos encontramos en un pequeño restaurante de pescados de Tiberíades a orillas del lago Kinneret, después de 14 años, le pregunté a mi yarda. En lugar de contestarme, soltó su risa luminosa, una risa que solo tienen las chicas a las que les gusta ser chicas y que saben exactamente lo que es posible y lo que está perdido. Encendió un cigarrillo y dijo: lo contrario de lo que ha pasado es lo que pudo haber pasado de no haber sido por las mentiras y el miedo. Sus palabras me traspasaron nuevamente al final de aquel verano, al sonido de un clarín, a los dos padres de Chita que siguieron viviendo juntos incluso después de la muerte de su madre, al señor Lazarus, que criaba gallinas en la azotea y que después de unos años decidió volverse a casar y se confeccionó un traje a 3 piezas en un color azul oscuro. Nos invitó a todos a una comida vegetariana, pero por la noche, después de la ceremonia y el convite, se levantó de repente y saltó por la ventana. Yardena me devolvió al policía 4479, a la pantera en el sótano, a Ben-Hur y al cohete que nunca lanzamos hacia Londres, y también la persiana azul que quizá siga flotando aún en la corriente, en su complejo viaje circular de vuelta al molino. ¿Cuál es la relación? Es difícil de explicar, y la propia historia
¿No habré vuelto a traicionar a todos por haberla contado? ¿O todo lo contrario, los habría traicionado si no hubiera contado? 1994-1995. Esto es Una pantera en el sótano de Amos Oz.